Muy buenos días. Hoy les traigo los 5 mejores tratamientos para la hipertensión arterial. O sea, los 5 grupos farmacológicos más importantes, los más usados a nivel mundial para esta difícil y compleja enfermedad. Si quieres saber más, no te detengas. Continúa viendo este video. Número 1. Los IECAs y ARA2. En sí, IECA significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué pasa con los medicamentos? Tienen una acción farmacológica muy similar con los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. O sea, ellos actúan a nivel de la enzima angiotensina. Los IECA inhiben la transformación de la enzima angiotensina 1 en angiotensina 2, limitando el efecto vasoconstrictor de esta enzima a nivel periférico. ¿Qué pasa? Que estos producen vasodilatación y disminución de aldosterona. Se les atribuye acciones beneficiosas sobre el remodelado vascular, tanto a nivel del corazón como de los vasos sanguíneos y sobre todo sobre el riñón. Se han denominado como protectores renales. Tienen varias ventajas, como su perfil neutro sobre los lípidos, su mejoría a la sensibilidad a la insulina y no provocan hiperuricemia, que estas últimas propiedades los hacen de elección en el hipertenso diabético y aún en el diabético no hipertenso por su eficaz nefroprotección. Ahora bien, en sí tienen una hipotensión marcada en la primera dosis, principalmente en pacientes que están deshidratados, en tratamiento de un diurético o con insuficiencia renal. Pueden producir tos seca y pertinaz, que se atribuye a una potenciación de la bradiquinina. Hay muchas personas que presentan rash y angioedema, asociado también a una hiperpotasemia. Los diuréticos deben ser reducidos o eliminados antes de iniciar tratamiento con IECA, debido a que pueden producir una hipotensión severa. Dentro de sus contraindicaciones está en las mujeres embarazadas y en los pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales, quienes pueden desencadenar una insuficiencia renal. Aquí les muestro algunos de los medicamentos, los más usuales, con sus respectivas dosis. Ahora bien, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, o como comúnmente se les conoce, los ARA2, son muy parecidos. Tienen una acción vasodilatadora al bloquear la enzima angiotensina 2. O sea, esto no inhiben la transformación, sino que bloquean esta enzima a nivel de sus receptores. Tienen efectos hipotensores similares a los IECAs, pero no tienen los efectos secundarios de estos, principalmente lo que es tos y angioedema, al no potenciar la acción de la bradiquinina. Por esta razón, en sí, este grupo farmacológico es el que más se usa en la práctica médica. Se deben indicar principalmente cuando hay intolerancia a los IECA. Tienen un efecto hipotensor muy duradero y permite dar una sola dosis al día, que esta es otra de las peculiaridades que tiene contra los IECA. Claro, tienen contraindicaciones, como por ejemplo en las mujeres embarazadas, y como los IECA también se contraindican en los pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales. Obvio que se contraindican porque pueden producir una insuficiencia renal. Aquí mismo están viendo medicamentos que usualmente tratan en la práctica clínica. Número 3, los tiacídicos, los diuréticos tiacídicos. Este es el tercer reglamento medicamentoso para la hipertensión arterial y uno de los más potentes, a decir verdad. Tienen una acción farmacológica bastante potente, ya que bloquean la reabsorción tubular de sodio y disminuyen el volumen plasmático, el gasto cardíaco inicialmente, y disminuyen la resistencia periférica. Además de que algunos pueden incrementar la reabsorción de potasio, ahorradores de potasio. Tienen pocos efectivos en la insuficiencia renal, con excepción de la indapamida. Pueden producir hipopotasemia, hipomagnesemia, hiponatremia. En sí, casi todos los valores bajan. El magnesio, el sodio
el potasio. Sin embargo, aumentan la glicemia y hiperaldosteronemia. Pueden producir astenia, disfunción sexual, ligeros aumentos de colesterol y triglicéridos y muchas veces hasta intolerancia a la glucosa. Aquí se pueden ver lo que es la hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamida. Los ahorradores de potasio se indican principalmente unidos a los diuréticos tiacídicos para limitar las posibles pérdidas de potasio. La espironolactona tiene su principal función en hipertensos con sospecha de hiperaldosteronismo y cuando presentan una insuficiencia cardíaca. No se usa en sí en la insuficiencia renal. Dentro de sus efectos secundarios pueden producir hiperpotasemia, ginecomastia y trastornos menstruales. Aquí les estoy dejando varios ejemplos. Dentro de los diuréticos me falta un subacápite que son los de ASA, que en sí es el plato fuerte de los medicamentos diuréticos. Se deben de indicar en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca y en el hipertenso refractario al tratamiento. O sea, aquellos ya cuando tienen una hipertensión que es rebelde al tratamiento. Aquí ya nos referimos a lo que es la furosemida, que muchos la conocen como LASI, que es bastante buena y es muy tolerada tanto por vía oral como por vía endovenosa. Número 4, los beta bloqueadores o los protectores cardiovasculares. Tienen una acción farmacológica bastante peculiar debido a que bloquean los receptores adrenérgicos. Disminuyen el gasto cardíaco y la actividad de la renina plasmática, que muchas veces incrementan la resistencia periférica total. Aquí se subdividen en los cardios selectivos y los no cardios selectivos. Entre los primeros se puede observar al atenolol y el metoprolol, y los cardios no selectivos, el bisoprolol y el nadolol. Esto es citando algunos. Se caracteriza porque no se usa en asmático ni en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en la insuficiencia cardíaca. Se usa con precaución en los pacientes diabéticos o en aquellos donde hay un riesgo aumentado de broncoespasmo. Empeora la insuficiencia arterial periférica, puede empeorar aún más la insuficiencia cardíaca congestiva. Estos medicamentos pueden producir fatiga, insomnio y reducen la tolerancia al ejercicio. En sí tienen muchas contraindicaciones y muchos señalamientos, pero aún así se usan muchísimo en la práctica médica, principalmente los cardioselectivos. Como quinto y último y no menos importante, estamos ante presencia de los anticálcicos o los bloqueadores de los canales de calcio. Estos medicamentos tienen una acción vasodilatadora al interferir la entrada de los iones de calcio a las células, principalmente a la célula muscular lisa de los vasos sanguíneos, con lo que dificultan las acciones constrictivas de las mismas y en sí disminuyen la resistencia periférica. Aquí estos los subdividimos en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los primeros son los de mayor acción hipotensora. La nifedipina, cuando se utiliza en su forma de acción corta y en altas dosis, puede provocar rápido descenso de la tensión arterial con estimulación del reflejo simpático. Puede dar taquicardia y en algunos casos pueden precipitar angina. Entre sus reacciones adversas hay presencia de los edemas maleolares, debido a la dilatación arteriolar, no por retención de líquidos. Además, puede presentar cefaleas, hipertrofia de las encías. Otros dihidropiridínicos con acción más lenta y sostenida, como la nifedipina retardada, la amlodipina, no tienen estos efectos secundarios y son de probada eficacia en el control de la hipertensión, principalmente en ancianos hipertensos con la piel de color negro, unidos a otros hipotensores en la llamada hipertensión refractaria, debido a que los anticálcicos dihidropiridínicos en sí son los que más se usan en los pacientes de raza afroamericana o africana. Los no dihidropiridínicos tienen menos efectos vasodilatadores periféricos, pero mayor bloqueo cálcico a nivel de las fibras cardíacas. De ahí en sí son sus efectos inotrópicos y cronotópicos negativos y sus mayores indicaciones en los espasmos coronarios y trastornos del ritmo cardíaco. En aquí se puede observar
al verapamilo, que se acompaña frecuentemente de constipación. Tanto este como el diltiazem han de indicarse con mucha precaución en pacientes con compromiso funcional del ventrículo izquierdo por sus acciones farmacológicas. Muchas gracias.